Palacín. Él es especialista en Derecho Aéreo y además ha sido presidente de Corpac. Señor Palacín, muy buenos días, bienvenido a Diálogo Directo. Buenos días, amigos oyentes de Radio San Borja. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Porque se suponía que con la concesión a esta empresa alemana, Lima Airport Partners, ya el aeropuerto iba a funcionar de mejor manera, cosa que está ocurriendo, digamos, en realidad si uno compara, ¿no? Y hay regalías además para el Estado peruano y directamente para Corpac. Entonces, ¿por qué no se ha producido esta modernización, contar con nuevos dispositivos que permitan desarrollar un tránsito aéreo más o menos normal en estas situaciones de densa neblina? Bueno, efectivamente, el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no prevé la concesión del control del tránsito aéreo, las ayudas a la navegación aérea y las radiocomunicaciones aeronáuticas, porque eso se lo ha quedado el Estado, porque es un servicio de seguridad y defensa nacional. Es decir, Corpac mantiene el control del tránsito aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en todos los aeropuertos de provincias. Entonces, cuando se hicieron la ley de bases para el contrato de concesión, con mucha visión, quienes hicieron esto en 1998, 1999, establecieron que parte de las regalías que pagaría el concesionario, es decir, Lima Airport Partners al Estado peruano, vayan directamente a Corpac, es decir, a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, para el equipamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y de los aeropuertos de provincia. ¿Y cuánto más o menos es este monto de regalías o porcentaje? Yo creo que en 8 años se deben haber pagado más de $1.000 millones, pero acá hay un tema que la opinión pública no lo sabe. Los medios de comunicación han publicado las noticias como Perú 21 de acuerdo a los intereses que ellos defienden, Perú 21 LAN, pero no han dicho la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que en el año 1992, y a mí me costó mi cargo en la presidencia de Corpac, porque yo el día que renuncié lo puse por escrito, tengo el documento, que el gobierno de la época hizo la adenda 3 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Entonces, todo el dinero que iba para Corpac pasó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ahora el Congreso, tengo entendido, le va a pedir al ministro y a la Contraloría General de la República que informen en qué se han invertido estos cientos de millones de dólares desde el año 2001 hasta la fecha, que debían invertirse en las ayudas a la navegación aérea, en el control del tránsito aéreo, porque ese dinero no lo ha administrado ni lo ha manejado Corpac, y esa fue la diferencia que yo tuve con el Ministerio de Transportes en la época, porque ese dinero debía ser para equipar los aeropuertos, no sabemos en qué se lo ha gastado, y ahora, 7 años después, ¿no es cierto?, nos vemos con que ni siquiera ha habido la previsión con parte de ese dinero en tener un ILS categoría 3, y ahora sí se ha presentado el problema grave. ¿Por qué? Porque con el cambio climático ya la niebla nos dura 4 o 5 días y las pérdidas son más de $30 millones. Para explicar, muy buenos días, señor Julián Palacín, para explicar a los oyentes qué significa ILS categoría 2 y pasar al ILS categoría 3 para el país. Y eso no solamente es para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sino también para los aeropuertos del interior del país. ¿Qué significa esto? Bueno, el ILS categoría 2, en aquellos aeropuertos que lo tienen, la aeronave llega a la pista de aterrizaje y si el piloto ve la pista a 300 metros y con una altura de 30 metros puede aterrizar. Pero si está por debajo de eso, ya no puede aterrizar. Entonces, ahora ha pasado que los pilotos llegan a 300 metros y no ven la pista, pues se tienen que ir a una alterna. Ese es el problema. Entonces, no nos hemos equipado con una implementación que costaría $2 millones para pasar de categoría 2 a categoría 3. $2 millones de los 1.000, como usted señala. De los $1.000 millones. Sería una inversión mínima de las regalías que se están ganando. ¿Sabe qué pasa? Los sucesivos gobiernos del gobierno anterior nombraron en Corpac y siguen nombrando a personas que no son especialistas. ¿no es cierto? Mi sucesor era vendedor de carros, por decirle un caso, y los actuales serán especialistas en otras áreas. Corpac es una empresa técnica y que tiene que ser manejada por expertos. Cuando la política se mete a las empresas,
ocurre lo que ocurre ahora. Lo mismo en la Dirección de Aeronáutica Civil. El país no se da cuenta que la Dirección de Aeronáutica Civil debe manejarse técnicamente, como lo dice la ley, pero nombran a una persona especialista en Indecopi, por ejemplo. Entonces no camina nada. Por eso estamos mal. Esa es la realidad. Ahora, si el Estado hubiera respetado esos $1.000 millones, hoy tendríamos otros aeropuertos. Todos los aeropuertos del país equipados. Pero ese es el problema. Con equipamiento. Ese es el problema. Algún iluminado de la época se le ocurrió hacer una adenda al contrato de concesión, porque el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que firmó el Estado el 14 de febrero del 2001, decía que esos recursos iban a Corpac. Pero alguien, ¿no es cierto?, con cierta intencionalidad de gastar ese dinero, no sé en qué, porque acá puede haber hasta malversación, dijo, no, hacemos una adenda, y el Ministerio de Transporte firma una adenda con LAP, y interviene Ocitran, y todo ese dinero que tenía que fluir hacia Corpac para comprar un nuevo radar, porque acá nadie ha dicho que el radar que tenemos no sirve. El radar que se compró en el año 96 es un radar prototipo. ¿Estamos aterrizando a ciegas? No, el radar es para otra cosa. Eso? El radar es para separar las aeronaves en el espacio aéreo, para tener control, pero sí necesitamos un buen radar. Lo tiene Chile, lo tiene Argentina, lo tienen todos los países. Nosotros sabemos que el radar que tenemos no sirve. Bueno, ya ha pasado muchos años y se debió prever la compra de un nuevo radar, el equipamiento para los aeropuertos de provincias y demás. Es por eso que yo sugiero al Congreso de la República, hoy me van a visitar varios congresistas, de que se pida una investigación. Primero el Ministerio de Transporte va a tener que decir en qué gastó ese dinero. Y después lo que yo sugiero es que el Estado haga nuevamente una adenda para que todos los recursos del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que es el 46.51% que pagamos todos nosotros cuando viajamos, vayan directamente a Corpac. Sí, esa es mi opinión. Y además los afectados somos los que usamos, ¿no?, el transporte aéreo. En estos 2 últimos días se señala que se han perdido ya casi $30 millones porque se han tenido que desviar los vuelos y se han cancelado muchos vuelos. Porque los gobiernos, sin excepción, ponen en las empresas del Estado como Corpac o en la Dirección de Aeronáutica Civil a personas que pueden ser políticos o pueden ser técnicos en cualquier cosa. O ayayeros. Pongan especialistas. Yo estuve 7 meses en Corpac y sí tuve serias diferencias con el Ministerio de Transportes porque me opuse a la privatización de aeropuertos como se hizo. Nadie dice que la actual privatización de aeropuertos el Estado subvenciona al capital privado. ¿Dónde se ha visto? En el Perú, en el Perú. En el Perú, pues, así se hacen las cosas, pues, los grandes negocios. ¿Y quién defiende los intereses del Estado? Nadie, porque en Corpac no ha salido desde el 2003 un presidente con liderazgo a decir, señores, o aceptan esta política o yo renuncio, porque al Estado también hay que hacerle ver cuál es el interés común, el bien común, y el Perú ha firmado el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, o Convenio de Chicago, y tiene instrumentos internacionales que lo obligan a hacer estas inversiones. ¿Por qué no se hicieron? Porque prácticamente a Corpac la han desaparecido y la quieren desaparecer, y no entienden que si queremos turismo masivo y tener miles de millones de dólares, tenemos que tener una buena infraestructura aeroportuaria, tenemos que tener equipamiento en nuestros aeropuertos acorde con los grandes objetivos nacionales. Bien, muchas gracias al doctor Julián Palacín por esta interesante visión y análisis sobre la problemática de los aeropuertos en el Perú y la necesidad de que Corpac sea fortalecida y cuente pues con una conducción técnica adecuada. Sí, y yo quisiera arreglar algo. Yo con el Congreso de la época, en el 2002, trabajé un proyecto de ley para que Corpac salga del FONAFE. Ese es otro de los problemas. Usted en aviación, si no toma la decisión hoy, mañana se matan 300 personas, pero como depende de FONAFE y de ciertos mecanismos del Estado, pueden pasar 10 años y usted no va a comprar la ayuda a la navegación aérea para salvar esas 300 vidas. Ese es otro de los problemas que hay que ver. Bien, muchas gracias.